A las 6:17 de aquella mañana, mi mujer me escribió: cambio de planes. No vienes al crucero. Elena quiere a su padre de verdad. Lo leí 2 veces. Dejé el café sobre la encimera. La encimera que yo mismo había instalado 16 años atrás, un sábado, cuando Elena todavía era lo bastante pequeña como para sentarse encima y pasarme los tornillos. Luego escribí 4 palabras: que disfrutéis del viaje. Y llamé a mi abogado. Sé cómo suena. Frío. Quizá estés pensando que un hombre debería luchar por su familia, que debería llamar a su mujer gritando, presentarse en el aeropuerto y montar una escena. Yo no tenía eso dentro. 23 años te enseñan que la batalla ya estaba perdida mucho antes de que llegara ese mensaje. Simplemente todavía no lo sabes. Me llamo Daniel Prieto. Tengo 59 años. Llevo una pequeña empresa de reformas a las afueras de Zaragoza. Y hasta aquella mañana, te habría dicho que tenía un buen matrimonio. No perfecto, pero bueno. De esos que no examinas muy de cerca porque hacerlo parece una falta de gratitud. La maleta ya estaba hecha, junto a la puerta de entrada. Rígida, de color azul. La que Nuria me había comprado 2 navidades atrás porque decía que mi vieja bolsa de deporte parecía sacada de una película de guerra. Al lado, sobre la mesa de la cocina, había un sobre de papel craft que todavía no había metido en ninguna bolsa, informes médicos, resultados de pruebas, una carpeta que llevaba 3 meses cargando en la cabeza, esperando el momento adecuado en aquel barco para abrirla y decirle a mi mujer que tenía Parkinson. Aquel crucero no era solo unas vacaciones. Se suponía que era mi viaje de jubilación. La primera vez en años que toda la familia estaría junta, lejos de los horarios de trabajo, de los partidos de fútbol de los nietos y de todas las excusas que llevábamos una década usando para no sentarnos el tiempo suficiente y hablar. Lo había planeado durante 8 meses. Me había gastado cerca de 24.000 euros en 2 camarotes, vuelos hasta Barcelona, una noche de hotel antes de zarpar, excursiones en los puertos, un paquete de restaurantes y un seguro de viaje con esa cláusula de cancelación por cualquier motivo que solo contrata el tipo de hombre que planea para cuando algo sale mal. A Sergio lo habían añadido al grupo solo unas semanas antes. La excusa fue una cena. Elena quería cenar con su padre biológico antes del viaje, solo los 3, nada más. Luego, en algún punto del camino, Nuria y Elena empezaron a hablar de que Sergio nunca había tenido unas vacaciones familiares de verdad, de todo lo que se había perdido, de que esto podía ser una oportunidad para darle algo. Yo pensaba que vendría al puerto a despedirnos. Incluso me lo imaginaba ahí, con las manos en los bolsillos, mientras el resto subíamos por la pasarela. Aquel mensaje me demostró lo contrario. No tiré el móvil. No metí el puño en el pladur, aunque podría haberlo arreglado en 20 minutos. Simplemente me quedé de pie en mi cocina mirando aquella maleta azul junto a la puerta. Y pensé en algo que nunca se me había ocurrido con tanta claridad. Durante 23 años fui el hombre al que llamaban cuando el coche no arrancaba, cuando faltaba dinero para el alquiler, cuando alguien necesitaba que lo llevaran a urgencias a las 2 de la madrugada. Pero en cuanto se abrió un sitio mejor en la mesa, me convertí en el hombre al que se podía dejar atrás. Nuria volvió a escribir: por favor, no lo compliques. Elena ha esperado toda su vida esto. Leí esa frase 3 o 4 veces. Y esto es lo que se me clavó: Elena no había esperado toda su vida a Sergio. Me había tenido a mí toda su vida. Pero en la historia que se contaban a sí mismas, los años en que yo realmente había estado presente ya no parecían contar demasiado. Llamé a Arturo Beneito. Ha sido mi abogado desde hace casi 20 años, desde que monté la empresa. Me ha oído pedir muchas cosas: revisiones de contratos, dudas de responsabilidad civil, algún conflicto ocasional con un proveedor. Nunca me había oído pedir esto. No le dije que quería venganza. No soy así. Y sinceramente, en aquel momento, venganza ni siquiera era la palabra que tenía en la cabeza. Le dije: quiero saber exactamente qué es mío, qué es suyo, y cómo salgo de esto sin romper una sola ley. Arturo me dijo que fuera despacio, que no actuara desde el enfado. Le contesté: he tardado 23 años en llegar a esta decisión. No hay nada impulsivo en ella. Esa parte me sorprendió incluso a mí,
decirla en voz alta, porque era verdad. Llevaba más de un año dándole vueltas en silencio a la idea de mudarme a algo más pequeño. Había hecho tasar la casa. Sabía, porque lo había comprobado meses antes de todo esto, que la casa era mía. La compré antes de casarme con Nuria, y nuestras capitulaciones matrimoniales lo dejaban claro, bien privativo. Cuando renegocié la hipoteca años atrás, ella había firmado renunciando a cualquier derecho sobre esa vivienda. No lo hice porque desconfiara de ella. Lo hice porque un buen constructor prevé la gotera antes de que llueva. Así que cuando Arturo me preguntó si estaba seguro, entendí que la respuesta honesta era que alguna parte de mí llevaba mucho tiempo segura. Aquel mensaje solo sacó la decisión del montón de los quizás. Entré en la cuenta desde la que había reservado el viaje. No podía recuperar lo que ya había gastado, al menos no todo. Pero sí podía detener lo que aún no había ocurrido. Cancelé mi propio camarote, anulé las excursiones reservadas a mi nombre, di de baja la tarjeta adicional, retiré mi aval sobre el saldo pendiente. Pulsé el primer botón. El móvil se me iluminó casi al instante. El nombre de Nuria llenando la pantalla. Le di la vuelta al teléfono sobre la encimera y no volví a cogerlo. Para cuando su avión despegó de Barcelona, ellos todavía creían que habían sustituido a un pasajero. No tenían ni idea de que acababan de perder al hombre que sostenía todo el viaje, y toda la vida que habíamos construido juntos. No podía cancelar el viaje entero. Nuria y Elena habían reservado su propio camarote por separado, antes incluso de que Sergio entrara en la conversación. Así que sus billetes eran intocables desde donde yo estaba. Pero buena parte de todo lo demás, el paquete de restaurantes, las excursiones, el depósito del hotel antes de zarpar, estaba a mi nombre, pagado con mis cuentas, con saldos todavía abiertos. Cancelé lo que se podía cancelar y dejé de pagar lo que no. El seguro de viaje recuperó una parte considerable, aunque ni de lejos todo. No voy a fingir que no sentí una pequeña satisfacción viendo esas cifras. 24.000 euros no desaparecen sin doler, seas contratista jubilado o no. Pero también había algo casi liberador en ello. Sabía que perdería algo de dinero. Por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a pagar el precio de dejar de ser utilizado. Nuria llamó desde el aeropuerto. Una vez, 2 veces, 6 veces. Los mensajes empezaron cariñosos. Daniel, por favor, hablemos. Y se volvieron cortantes enseguida. Daniel, en el hotel dicen que la tarjeta ha sido rechazada. ¿Has bloqueado la cuenta de viajes? Esto es vergonzoso. Vergonzoso. Esa fue la palabra que eligió. No dolida, no confundida. Vergonzoso. Como si me hubiera presentado mal vestido a una cena de gala. El mensaje de Elena llegó unos minutos después: no tienes que castigar a todo el mundo solo porque estés molesto. Lo leí 2 veces, sentado solo en una casa que de repente parecía 4 tamaños demasiado grande. Ni una sola vez me preguntó si estaba bien. Ni una sola vez me preguntó por qué estaba molesto, para empezar. Solo que mi malestar resultaba inconveniente para quienes se veían inconvenientados por él. Le contesté solo una vez: querías un viaje con tu padre de verdad. Que lo pague la familia que has elegido. No volví a saber de ella después de eso. Sergio acabó cubriendo la diferencia con su propia tarjeta, a regañadientes, según supe después. Aún así, siguieron adelante, y durante unos días creo que se dijeron a sí mismos que habían capeado mi rabieta y que todo volvería a la normalidad al llegar a casa. Quiero contarte 3 momentos, porque enumerar 23 años de sacrificio llevaría toda la noche. Y, sinceramente, con 3 basta para entender la forma que tenía todo esto. El primero: Elena tenía 7 años, con una fiebre que no bajaba. Pleno invierno en Zaragoza. Nuria estaba de guardia nocturna en el hospital. Llamé a Sergio, en la época en que todavía a veces contestaba, y no obtuve nada. Así que me senté al borde de su cama cambiándole paños fríos. Y sobre la 1 de la madrugada la llevé yo mismo a urgencias. Cuando salió de la niebla de una fiebre que por fin empezaba a bajar, me agarró el dedo con toda su manita y dijo: no te vayas, papá. Fue la primera vez que me llamó así. El segundo, su graduación universitaria.
Yo había cubierto el último tramo de la matrícula cuando perdió una beca un semestre. Nunca hice de ello algo importante, simplemente lo pagué y seguí adelante. Sergio llegó tarde con una pulsera cara y de alguna manera acabó en todas las fotos. Cuando el fotógrafo dijo, vamos a hacer una con los padres, Elena atrajo hacia sí a su madre y a Sergio. Yo me quedé a un lado, sosteniendo su toga sobre el brazo como el chico del guardarropa. El tercero, el pasado Día del Padre, Elena publicó un largo homenaje a Sergio en redes. Por mucho tiempo que hayamos perdido, siempre serás mi padre. Sobre la encimera de la cocina me dejó una tarjeta. Decía, Daniel, gracias por ayudar siempre. No, papá. Solo un tío que echa una mano. Me quedé mucho rato con eso antes de comentárselo a Arturo. Entré en su despacho y le dije lo que quería, preparar los papeles de separación, cortar el acceso a las cuentas compartidas, confirmar que la titularidad de la casa estaba limpia como yo recordaba, avanzar con la venta. Llevaba más de un año rondando la idea en silencio. Arturo se recostó y me preguntó, ¿quieres que vuelva antes de seguir adelante con esto? Ella tomó su decisión antes de embarcar, dije. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Hay algo que debes entender antes de firmar nada. Esto no es una declaración de intenciones. Esto es tu vida cambiando. Cogí el bolígrafo. La mano derecha me tembló un poco, lo justo para que la firma saliera torcida al final de la letra. Arturo se dio cuenta. Sus ojos se levantaron hacia los míos y luego bajaron, y no dijo nada. Algo que agradecí más de lo que probablemente imaginó. Retiré la mano un segundo, la afirmé contra la rodilla. Esa es otra razón por la que no puedo esperar, le dije. No me preguntó qué quería decir. Todavía no, pero noté que la pregunta estaba justo detrás de sus dientes, y supe que pronto tendría que responderla, para él y con el tiempo, para todos los demás. 3 meses antes de todo esto, estaba sentado en una consulta de neurología en el otro extremo de Zaragoza, en una de esas salas con luz demasiado blanca y un póster del sistema nervioso humano pegado ligeramente, torcido en la pared. El médico tenía una cara amable y una forma directa de hablar, que agradecí incluso mientras odiaba cada palabra. Los síntomas son todavía leves, dijo, pero tiene que empezar a planificar para los años que vienen, no solo para los próximos meses. Parkinson en fase inicial. Yo mismo había notado los signos antes de que él pronunciara la palabra en voz alta. La mano temblándome ligeramente alrededor de una taza de café. Mi letra encogiéndose en las facturas hasta que mi administrativa empezó a preguntarme si necesitaba gafas nuevas. Cierta rigidez en las articulaciones casi todas las mañanas que el café no aliviaba. Una pequeña inestabilidad bajando las escaleras del sótano que achacaba a hacerme mayor, hasta que ocurrió demasiadas veces como para ignorarlo. No se lo había contado a Nuria. No porque no confiara en ella. Quería saber exactamente a qué me enfrentaba antes de cargarla también a ella con ese peso. Quería hechos, no miedo. El crucero iba a ser el momento de contárselo, a ella y también a Elena, sentarla también, porque un diagnóstico así toca a toda una familia, quiera o no. Había hecho el equipaje pensando en ello. Medicación nueva metida en el neceser. Papeles del tratamiento doblados dentro del sobre de papel craft. Una lista de preguntas que quería repasar con ellas. Una hoja aparte, escrita a mano, con las reformas que quizá algún día necesitara la casa, asideros, tal vez una silla salvaescaleras más adelante, puertas más anchas si llegaba el caso. No tenía miedo de la enfermedad en sí. No exactamente. Lo que me asustaba era convertirme en una carga. Había visto a mi propio padre perder pedazos de sí mismo tras un ictus. Visto a un hombre que arreglaba todo con las manos necesitar ayuda hasta para abrocharse la camisa. Sabía lo que le hacía a la idea que un hombre tiene de sí mismo necesitar ese tipo de cuidados. Pensaba que Nuria y Elena serían mi gente en eso. De verdad lo pensaba. Aquel mensaje sobre que Sergio era el padre de verdad de Elena abrió algo en mí. Y lo que salió fue esto, seguían viéndome como el hombre que servía a la familia. No como un hombre que quizá pronto necesitara que la familia le sirviera a él. Unos meses antes del viaje, Nuria había notado que me temblaban las manos durante la cena y me preguntó, ¿seguro que estás listo para jubilarte? Te pones inquieto cuando no trabajas. Nunca me preguntó por mi salud. Preguntó por el horario,
por la rutina que podría cambiar bajo sus pies. No se lo reproché entonces. Pero mirando atrás ahora, entiendo que llevaba mucho tiempo ignorando pequeñas señales, diciéndome que no significaban lo que claramente significaban. Aquí está el momento que de verdad lo cambió todo para mí. Mientras estaban en el barco, a Nuria se le quedó una llamada abierta por accidente mientras hablaba con Sergio. Debió de pulsar llamar en vez de colgar, porque grabó casi 2 minutos enteros de su conversación y me llegó al buzón esa misma noche. Su voz sonaba tranquila, casi divertida. Se calmará. Daniel siempre lo hace. ¿Le gusta sentirse necesitado?, preguntó Sergio. Y si no, se rió ella, no va a dejar la casa. Ha construido toda su vida alrededor de cuidarnos. Esa frase hizo más daño que cualquier insulto, porque no se equivocaba sobre quién había sido yo. Me entendía perfectamente. Solo que únicamente entendía las partes de mí que le eran útiles. Volví al despacho de Arturo y lo firmé todo. Autorización de venta de la casa, papeles de separación, cambios de beneficiario, revocación de acceso a varias cuentas, un plan para destinar parte de lo que tenía a un fondo de becas para estudiantes de formación profesional, algo que llevaba años dándole vueltas en silencio. La mano me tembló en cada firma. Esta vez no intenté ocultarlo. Arturo preguntó, ¿sabe Nuria lo del diagnóstico? No. ¿Se lo vas a decir? Miré mi firma, ya no tan recta como antes. Iba a contárselo a mi familia. Ya no estoy seguro de tener una. Me dijo que la venta de la casa tardaría unas 3 semanas en cerrarse del todo. No cuestión de días como esperaba. Está bien, dije. Estarán fuera 11 días. El resto puede gestionarse desde tu despacho mientras yo no estoy en medio. El crucero no era lo bastante largo como para borrar 23 años de matrimonio. No era lo bastante largo como para deshacer la versión de mí mismo que había pasado 2 décadas asegurándose de que todos los demás estuvieran atendidos primero. Pero sí fue lo bastante largo como para dejar de proteger a las personas que me habían dejado claro, en 4 frases cortas un martes por la mañana, que protegerlas nunca había sido mutuo. La verdad es que llevaba más de 1 año rondando la idea de vender la casa antes de que llegara ese mensaje. Elena ya era mayor y se había ido. La casa era demasiado grande para 2 personas, y ni hablar para una sola. Las escaleras me preocupaban cada mes más, dado lo que el médico había dicho sobre problemas de equilibrio más adelante. Y el mantenimiento de una casa de ese tamaño no tenía mucho sentido para un hombre a punto de jubilarse con una renta fija, aunque fuera holgada. Ya había encargado una tasación preliminar, ya había hablado con un comprador local que pagaba al contado y que había mostrado interés tiempo atrás, ya había revisado la nota simple. Ya tenía organizada en una carpeta de mi archivador la documentación de bien privativo, porque a Arturo le gustan las cosas ordenadas. Y, francamente, a mí también. Aquel mensaje no creó un plan. Solo acabó con mi indecisión para usar uno que ya tenía. Acepté una oferta en torno a un 8% por debajo del precio de mercado a cambio de un cierre limpio y rápido. 18 días, sin reformas exigidas. Sin meses de desconocidos paseando por mi cocina mientras yo esperaba fuera fingiendo no mirar. 18 días significaba que podía llevar todo esto en silencio antes de que nadie volviera a casa. El despacho de Arturo gestionó las notificaciones como debía, correo electrónico, burofax, copias digitales de cada documento, un calendario claro para que Nuria organizara la recogida de sus cosas. Todo limpio. Nada furtivo. Nuria vio el asunto de aquel primer correo mientras seguía en el barco. Me dijo después que pensó que solo era yo intentando asustarla para que llamara. Nunca lo abrió. Me escribió en su lugar, hablaremos cuando llegue a casa. No hagas ninguna tontería. Tampoco contesté a eso. Cuando llegaron los de la mudanza, quiero dejar algo claro. No tiré nada. No escondí nada. No toqué ni un solo objeto que no fuera mío para tocar. Una empresa profesional empaquetó la ropa de Nuria, las cosas de Elena que aún andaban repartidas por su antigua habitación, los álbumes de fotos, los enseres de cocina que Nuria había ido eligiendo con los años. Todo fue a un trastero pagado con 6 semanas por adelantado. Lo que guardé para mí era poco, la vieja caja de herramientas de mi padre, una foto de Elena a los 7 años, un lápiz de carpintero gastado que tenía desde que monté la empresa,
Una silla de madera que hice con mis propias manos cuando el negocio era solo yo y una furgoneta. Mi historial médico. Poco más. Dejé los muebles grandes, ya que el comprador había aceptado quedárselos como parte del trato. Más fácil así, más limpio. Hubo un momento que sí me tocó. Entré en la que había sido la habitación de Elena. Vacía ya, salvo por las marcas de lápiz que seguían en el marco de la puerta. 7 años, 10 años, 13 años. Alturas subiendo por la madera con mi propia letra. Junto a la última, había escrito, pronto más alta que papá. Pasé el pulgar por esa línea, pero no le hice una foto. Algunas cosas no necesitan salir por la puerta para seguir siendo reales. Simplemente se quedan donde las dejaste. Mi vecino Carlos salió mientras cargaban el camión de la mudanza. Lo conozco desde casi que vivo en esa calle. ¿Lo sabe Nuria?, preguntó, señalando el camión con la cabeza. Su abogada sí. Su correo también. Que ella lo sepa depende de si se molestó en leerlo, le dije. Me preguntó a dónde iba. A algún sitio de una sola planta y con menos habitaciones en las que sentirse solo, dije. Y lo dije en broma, sobre todo. Encontré un pequeño alquiler cerca del embalse de Mequinenza. Una planta, un porche pequeño delante. Cerca de mi consulta médica para que las citas no me comieran el día entero. Sitio de sobra en el garaje para la caja de herramientas de mi padre y una vieja barca de pesca que llevaba años queriendo arreglar. Cambié mi número principal y dejé un solo correo abierto, exclusivamente para Arturo. Lo último que hice antes de entregar las llaves fue dejar un sobre la encimera de la cocina. No era una jugada, ni un golpe de efecto final. Dentro estaba la dirección del trastero, copias de los papeles legales, suficiente efectivo para 2 semanas de hotel, y una carta que terminaría de escribir más adelante. Cerré la puerta una última vez y le di las llaves al nuevo dueño, un chico joven con 2 niños y un perro ladrando en el coche. Me estrechó la mano y me dio las gracias. Le dije que cuidara el sitio, y lo decía en serio también. No los dejé sin nada. Les dejé cada notificación legal, cada objeto personal, y toda oportunidad de asumir la responsabilidad de lo que vendría después. Lo que dejé de darles fui yo. Mientras yo entregaba llaves en Zaragoza, los 3 seguían en alta mar. Y durante unos días, al menos por fuera, todo se veía exactamente como Elena siempre había dicho que quería. Copas junto a la piscina, una cena elegante con manteles blancos. Una foto de Elena entre su madre y Sergio con el pie, el viaje en familia que deberíamos haber hecho hace años. Yo no fui a buscar nada de eso. Carlos me mandó una foto antes de darse cuenta y disculparse. No me mandes más, fue lo único que le dije, y no lo hizo. Pero las grietas aparecen rápido cuando la persona que sostiene todo se aparta. Y Sergio, según resultó, nunca había sido quien sostenía nada en aquella familia. Cubrió los cargos extra con su tarjeta, pero las quejas empezaron casi de inmediato después. Evitaba las cuentas de las cenas cuando podía, se negó a pagar el paquete de wifi del barco, le dijo a Elena que se pagara ella misma sus excursiones. Se irritó visiblemente cuando Nuria sacó con suavidad el tema de cómo sería su situación de vivienda al volver a casa. Una noche, durante la cena, Elena recordó algo de cuando tenía 12 años, un ingreso hospitalario, 3 días, un borrón de luces fluorescentes y monitores pitando. Sergio sonrió y dijo, me acuerdo de eso. ¿En qué hospital fue?, preguntó ella. No lo sabía. Yo sí. Había dormido en una silla de plástico en aquella habitación 3 noches seguidas. Nuria abrió el correo del despacho de Arturo el 7º día del viaje. Intentó llamarme. El número no daba señal. Llamó a Arturo en su lugar, y él le dijo con calma, toda comunicación debe pasar por su abogada. Colgó, nerviosa, pero intentó ocultárselo a Elena para no arruinar lo que quedaba de crucero. Sergio le dijo que no se preocupara. Está de farol, dijo. Los hombres como Daniel necesitan gente a quien cuidar. Se rendirá en cuanto lleguéis a casa. Esa frase le sonó rara a Nuria, aunque al principio no supo bien por qué. Era casi palabra por palabra lo que ella misma había dicho en aquel mensaje de voz, que yo nunca me marcharía de verdad, que había construido toda mi vida en torno a la necesidad de ser necesitado.
Oírlo salir de la boca de otra persona, dirigido a ella esta vez, pareció remover algo. Por primera vez, creo, entendió que ambos me habían visto de la misma manera, como a un hombre demasiado blando como para irse de verdad. Elena se enteró de lo de la casa por casualidad, al ver los papeles abiertos en el móvil de su madre. Ha vendido la casa porque nos llevamos a papá, dijo, cortante, enfadada. No lo llames papá así ahora mismo, le espetó Nuria. Elena se quedó callada. Fue la primera vez, creo, que esa palabra le pesó en la propia boca. La primera vez que notó que llamar papá a alguien no era gratis. Tenía un peso. Le había costado algo a alguien todos esos años, y solo ahora empezaba a entender quién lo había estado pagando. Sergio intentó suavizarlo. Tu padrastro intenta controlarte con el dinero, le dijo. Elena preguntó sin rodeos, ¿dónde se supone que vamos a vivir? Él no le dio nada. Ya encontraremos algo, dijo. La típica respuesta de alguien que nunca ha tenido que encontrar de verdad una solución para el problema de otra persona. Fue, hasta donde yo entiendo, la primera vez en toda la vida de Elena que a Sergio le pidieron una solución real a un problema real. No un regalo, no una cena bonita. Un plan de verdad. No tenía ninguno. La última noche del crucero, ya nadie hacía fotos. Sergio durmió aparte de Nuria después de una discusión por dinero que, por lo visto, subió tanto de tono que otros pasajeros se quejaron. Nuria se quedó esa noche en el balcón mirando el agua negra y empezó a entender que la casa de verdad podía haber desaparecido. Lo que todavía no había entendido, ni siquiera cuando el barco atracó de nuevo en Barcelona, era que Sergio nunca había pretendido convertirse en el hombre por el que ella me había cambiado. Solo había pretendido ser el hombre que aparece en los momentos buenos. Volvieron a Zaragoza en AVE aquel martes por la tarde. Sergio fue, sobre todo, porque Nuria lo empujó a ir. Quería que estuviera ahí para hablar con Daniel, como si esto todavía fuera una conversación que se pudiera resolver hablando. El taxi giró hacia la calle donde había vivido más de 2 décadas. Elena lo notó primero. Mamá, ¿de quién es ese coche? Un coche distinto en la entrada. 2 bicicletas de niños apoyadas contra el garaje. Cortinas nuevas en las ventanas delanteras. El cartel de se vende, si es que había hecho falta alguno para un trato tan rápido, hacía tiempo que no estaba. Nuria corrió a la puerta e intentó su llave. No giró. Un hombre al que nunca había visto salió, tranquilo, casi disculpándose, y le explicó que había comprado la casa legalmente y que la escritura ya se había firmado. Nuria llamó a la policía. Cuando llegaron, revisaron los papeles, confirmaron que no había nada ilegal y le pidieron que se retirara de una propiedad privada que ya no era suya. No hubo escena de muebles tirados al jardín. Ninguna cerradura cambiada delante de ellas por rencor. Todo lo que poseían estaba a salvo en un trastero climatizado a 40 minutos, pagado hasta finales del mes siguiente. Aquello me hizo parecer previsor, no cruel. Esa distinción me importaba, incluso desde la distancia. Nuria se volvió hacia Sergio. Podemos quedarnos contigo hasta que se arregle esto. Sergio vivía en un piso de un dormitorio, y dijo, sin apenas dudar, mi contrato no permite invitados a largo plazo. ¿Ni siquiera yo?, preguntó Elena. No he dicho eso, se corrigió. Solo necesito algo de tiempo. ¿Tiempo? Otra vez esa palabra. La misma que le había estado ofreciendo a Elena toda su infancia, vestida con ropa nueva. Un hombre que se identificó como el nuevo dueño salió con un sobre. Dentro estaba la dirección del trastero y suficiente efectivo para una estancia de hotel. Nuria leyó la carta ahí mismo, de pie sobre lo que había sido nuestro jardín delantero. Elena, pegada a ella. Nuria. Dijiste que Elena necesitaba a su padre de verdad. Y espero que Sergio se convierta en el hombre que ambas creéis que puede ser. No he vendido vuestro hogar. He vendido la casa que compré antes de nuestro matrimonio, que mantuve durante 23 años, y que ya tenía pensado dejar porque mi salud está cambiando. Vuestras cosas están a salvo en un trastero, pagado hasta finales del mes que viene. Arturo os ha adjuntado todos los documentos que necesitáis. Pasé la mayor parte de mi vida adulta creyendo que ser una persona de fiar acabaría convirtiéndome en familia. Vuestro mensaje me demostró que, a vuestros ojos,
Seguía siendo el hombre al que se podía apartar en cuanto volviera alguien más importante. No os deseo ningún mal, pero no voy a financiar una vida en la que se me trata como algo temporal. Cuidaos la una a la otra. Daniel. Nuria se detuvo en la línea sobre su salud cambiando. Pensó en ello, mis manos temblando en la cena, como había empezado a evitar las escaleras del sótano. Las citas médicas de las que había hablado vagamente. El crucero de jubilación que había planeado con tanto cuidado. ¿Qué quiere decir con lo de su salud?, preguntó Elena. Nuria no tenía respuesta. Por primera vez en 23 años, ambas se daban cuenta de que yo había tenido una vida interior a la que nunca se habían molestado en hacer suficientes preguntas para descubrir. Sergio intentó desviar la culpa. Ha planeado todo esto. Esto es manipulación. Elena se volvió hacia él, callada pero cortante. ¿Qué medicación toma? Sergio no lo sabía. ¿Con qué médico va? Tampoco lo sabía. ¿A qué se dedicaba antes de montar su empresa? Nada. Sergio no tenía respuesta. Elena entendió, de pie en un jardín que había sido suyo, que su padre no solo no conocía a Daniel. Apenas la conocía a ella tampoco. ¿Cómo se llamaba mi colegio?, le preguntó. Tampoco supo responder a eso, y algo en la cara de Elena cambió de forma permanente en ese momento. Sergio se marchó poco después, alegando algún asunto de trabajo que atender. Nuria y Elena se registraron en el hotel que yo había pagado. Y aquella noche, Elena se sentó al borde de la cama sosteniendo una vieja fotografía que había sacado de una caja del trastero. Ella misma a los 7 años, dormida sobre mi hombro después de aquel ingreso hospitalario de hacía tantos años. En el reverso, con mi letra, mi niña por fin vuelve a casa. Elena se derrumbó. Pensaba que yo era suya de verdad. Nuria le puso una mano en la espalda. No solo lo pensaba, dijo. Lo eligió. Pasaron 4 meses. Usé parte del dinero de la venta de la casa para crear un fondo de becas de formación profesional en un centro del extrarradio de Zaragoza. No por el reconocimiento. He contratado a muchos chicos jóvenes a lo largo de los años que no podían permitirse un certificado de soldadura o un módulo de climatización. Chavales con talento de verdad y sin recorrido. Sabía lo que una oportunidad justa podía hacer por alguien así, porque yo mismo había sido uno de ellos. Organizaron un pequeño acto en un auditorio modesto. Me invitaron a decir unas palabras sobre el trabajo, sobre la responsabilidad, sobre el tipo de vida que se construye despacio, con cosas que de verdad duran. Nuria lo leyó en el periódico local y vino con Elena. Sergio también apareció, sobre todo porque Elena se lo había pedido. Quería ver, le dijo después, si era capaz de presentarse a algo que no fuera fácil ni cómodo. Cuando terminé de hablar, Nuria se acercó entre la pequeña multitud. No empezó a gritar. Su voz sonaba baja, controlada. Tenías dinero de sobra para dar una beca a desconocidos. Pero dejaste a tu mujer y a tu hija en un hotel. Os dejé un trastero, notificaciones legales y 2 semanas de hotel, dije. Lo que dejé de daros fue acceso ilimitado a mi vida. Ella dijo que las había humillado. No, le contesté. Dejé de esconder las consecuencias de una decisión que tomasteis por escrito para que las viera cualquiera. Elena se acercó. Papá, dijo. No me quedé frío. La miré un buen rato antes de hablar. Me encantaba oírte llamarme así cuando tenías 7 años, dije. Se le llenaron los ojos. Fui una estúpida. Tenías edad de elegir, le dije. Eso significa que tienes edad de entender lo que costó esa elección. Me pidió que volviera, no al matrimonio, solo a sus vidas, a como eran antes. Te quise como a una hija durante 23 años, dije. Pero quererte no me obliga a seguir aceptando cualquier sitio que decidas darme. Fue entonces cuando Sergio intervino, como si tuviera algún derecho. Esto ya ha ido demasiado lejos. Elena tiene 2 padres. No me interesaba discutir de biología. Solo pregunté, ¿qué estudió en la universidad? Respuesta equivocada. ¿Que no podía comer después de su operación a los 12 años? Nada. Elena le pidió que parara, pero él siguió, culpando a Nuria de haberlo mantenido alejado todos esos años.
Nuria contestó eso mismo, ahí, delante de todos, te llamé durante años, Sergio. Tenía mis problemas, dijo él. Elena lo miró, firme ahora. Daniel también tenía problemas. Y aún así vino. Ese fue realmente el momento en que todo se asentó. Ningún giro dramático, ningún escándalo, solo un hecho sencillo y silencioso, expuesto donde todos pudieran verlo. Sergio tenía un título. Yo tenía una historia. Y un título, resulta, no sostiene a una familia por sí solo. Elena me preguntó por mi salud, esta vez con suavidad, como quien de verdad quiere saber en vez de necesitar algo. Le dije la verdad, Parkinson en fase inicial, manejable por ahora, tratamiento ya en marcha. Nuria respondió rápido, entonces déjanos ayudarte. No os convertís en mis cuidadoras porque os sintáis culpables, dije. La confianza no se reconstruye en una sola conversación en una acera. Aún así, no cerré la puerta del todo. Le di a Elena una dirección, un apartado de correos. No mi casa. Escríbeme, le dije. No me pidas dinero. No me pidas que arregle nada. Solo cuéntame quién eres cuando no necesitas nada de mí. Asintió, con lágrimas corriendo, y volví hacia los estudiantes, esperando para hacerse fotos con el hombre que había ayudado a financiar sus certificados. Vi de reojo la cara de Elena, mirándome entre aquellos jóvenes que sabían exactamente lo que había hecho por ellos y por qué. Creo que fue la primera vez que de verdad me vio, no como el hombre que arreglaba las cosas de su familia, sino como un hombre por su cuenta, de pie sobre sus propios pies, valioso más allá de lo que pudiera dar. Pasó un año. Sigo viviendo en aquella casita cerca de Mequinenza. La vida allí no es perfecta. Algunas mañanas la mano me tiembla más que otras. Algunos días la medicación me deja aturdido y lento. Y he tenido que aprender, por las malas, a aceptar ayuda de verdad en lugar de limitarme a darla. Hay tardes en que el silencio de esa casa se vuelve tan denso que duele. Pero es un silencio distinto del que esperaba. Ya no se siente como soledad. Se siente más como espacio para respirar. Ahora voy a fisioterapia 2 veces por semana. Hago de mentor de un puñado de estudiantes de la beca, nada formal, solo café y conversaciones sinceras sobre el trabajo y la vida. Carlos y yo seguimos yendo a pescar casi todos los meses, como siempre. Sigo trasteando en el garaje, arreglando cosas pequeñas que en realidad no necesitan arreglo, solo porque a mis manos les gusta el trabajo. He aprendido a organizar mi día según lo que mi cuerpo puede aguantar, en vez de según las necesidades de todos los demás. No soy un hombre más sano que hace un año, y desde luego no soy más rico. Pero dejé de tener miedo de que el amor tuviera que comprarse. Eso vale más que ninguna de las dos cosas. Nuria se mudó a un pequeño piso al otro lado de la ciudad y cogió más horas en el trabajo. No es que le vaya mal exactamente, pero por primera vez en mucho tiempo ha tenido que hacer su propio presupuesto, pagar sus propias facturas, llamar ella misma al fontanero cuando algo se rompe. Ya no todos los problemas de su vida llevan un Daniel pegado. Me mandó una carta hace unos meses. Sin exigencias, sin pedir volver. Solo una disculpa, sencilla y sin adornos. Le contesté que la perdonaba. También le dije con claridad que el matrimonio había terminado. Ambas cosas eran ciertas a la vez, y he llegado a creer que casi siempre lo son. Sergio volvió a desaparecer de la vida de Elena en cuanto ella dejó de mirarlo como algo sacado de un sueño. Esta vez no fue detrás de él. Me dijo una vez que querer conocer a su padre biológico nunca fue el error. El error fue tratar a un hombre que había estado presente cada día durante 23 años como algo que se podía cambiar en cuanto llegara una oferta mejor. Elena me escribe con regularidad ahora. Las primeras cartas estaban llenas de disculpas, y las contesté con educación, nada más. Con el tiempo dejó de escribir sobre el pasado y empezó a contarme su vida de verdad, su trabajo, un curso que estaba haciendo, unas horas de voluntariado en el programa de becas, las pequeñas maneras en que intentaba ser una persona más responsable, día a día. Después de varios meses así, acepté quedar con ella para tomar un café. No me llamó papá enseguida. Solo dijo, gracias por quedar conmigo, Daniel. Gracias por venir sin pedirme que arreglara nada, le dije. No fue un reencuentro de película.
Fue solo un comienzo pequeño y honesto. Aquella noche, ya en casa, abrí la vieja caja de herramientas de mi padre, la que había llevado conmigo de aquella casa a esta. La foto de Elena a los 7 años seguía dentro, algo gastada en las esquinas. No la tiré. Nunca lo haré. Perdonar a alguien no significa fingir que el amor que sentiste por esa persona no fue real. Pero tampoco la puse en mi mesilla. Se quedó ahí, en la caja, junto a las demás cosas que pertenecen a una vida que ya he vivido. Durante la mayor parte de mi vida creí que amar significaba quedarse, sin importar cuán poco de ti mismo quedara al final del día. Ahora sé más. A veces amar significa marcharte antes de que el resentimiento te convierta en alguien que no reconoces en el espejo. Ellos pensaron que desaparecí para castigarlos. La verdad es más sencilla que eso. Desaparecí porque, por primera vez en 23 años, por fin entendí que mi vida también me pertenecía a mí.